Hola, hola, ¿cómo están? Regresamos. ¿Me escuchan ustedes? Hola, hola. Por favor, necesito saber si ustedes me están escuchando. Hola, profe, sí, se escucha. Gracias, Bárbara. Bien, la clase anterior le había comentado que nos quedaba ver hipertensión, presión arterial alta, ¿se acuerdan? ¿Sí? Hipertensión entonces es presión arterial alta. La medición de lo que es la presión arterial consta en sí de dos valores. Uno que corresponde a la presión arterial sistólica y el otro a la presión arterial diastólica, ¿sí? Debido a que al movimiento del bombeo del corazón, la presión dentro de las arterias varía entre una presión alta y una más baja. La presión más alta se da durante ¿qué? Durante la contracción del ventrículo izquierdo del corazón y se conoce como presión arterial sistólica. ¿Bien? Y la presión más baja se da durante la relajación del ventrículo izquierdo del corazón y se la conoce como presión arterial diastólica. ¿Bien? En sí, lo que quiero que sepan es que la hipertensión es una afección que es muy frecuente y que afecta a más del 40% de los adultos. Es una de las afecciones más frecuentes para la que se le receta ¿qué? Medicamentos. ¿Bien? La mayoría de las personas con hipertensión tienen hipertensión primaria. ¿Bien? ¿Cuáles son los síntomas? En raras ocasiones en sí una persona con presión arterial alta puede presentar algunos síntomas, como puede ser, por ejemplo, falta de aire, la visión borrosa, dolor en la cabeza. ¿Bien? ¿Cómo se diagnostica en sí la presión arterial alta o la hipertensión? Midiendo la presión arterial, ¿sí? Repetidamente. No porque una persona se mida la presión una sola vez y tiene la presión arterial alta, significa que sufre de hipertensión. Puede ser quizás por algún estrés que lo provocó en ese momento. ¿Bien? La categoría de la presión arterial incluye presión arterial normal, que se define como una presión sistólica inferior a 120 y una presión diastólica inferior a 80. La elevación en sí de la presión arterial se define como una presión sistólica entre 120 y 129 y una presión diastólica inferior a 80. Y la hipertensión se define como una presión sistólica superior o igual a 130 y una presión diastólica superior o igual a 80. ¿Bien? Denme un segundo. Bien. ¿Cómo se trata? Primeramente, el tratamiento consiste en ¿qué? En hacer cambios en el estilo de vida, que también puede ir acompañado, obviamente, de medicamentos antihipertensivos. Para las personas en sí que tienen determinadas afecciones frecuentes, como algunas enfermedades cardiovasculares o algunas enfermedades renales crónicas o diabetes mellitus, es posible que algunos medicamentos sean un poco más beneficiosos que otros. Entonces, para poder decidir en sí cuál es
el medicamento adecuado, el medicamento, la administración, mejor dicho, del medicamento antihipertensivo, hay que consultar al médico, ¿sí? Y hay ciertos medicamentos también específicos o combinados que se administran a la persona, que se va a basar obviamente en diversos factores que lo va a indicar el médico. Bien, entonces hay que trabajar siempre junto con el equipo de atención médica. ¿Para qué? Para que puedan ellos elaborar junto con la persona que sufre de hipertensión el mejor plan de tratamiento. ¿Bien? Bien. Por otro lado, sabemos que la presión arterial se mide en milímetros de mercurio. Bien, en general, la hipertensión se corresponde a una lectura de presión arterial de 130/80 milímetros de mercurio o superior a eso. Bien, repetimos lo que es presión arterial normal, presión arterial alta, perdón, hipertensión en etapa 1 y hipertensión en etapa 2. La presión arterial normal es la presión de 120/80 milímetros de mercurio o inferior. Presión arterial alta es un valor máximo que se sitúa entre 120 y 129 milímetros de mercurio y el valor mínimo está por debajo de 80 milímetros de mercurio, no por encima. ¿Bien? Después tenemos hipertensión en etapa 1, que el valor máximo va de 130 a 139 milímetros de mercurio y el valor mínimo está entre 80 y 89 milímetros de mercurio. Y por otro lado, también tenemos hipertensión en etapa 2, que ya el valor máximo es de 140 milímetros de mercurio o superior a eso, y el valor mínimo es de 90 milímetros de mercurio o superior. ¿Bien? La presión, por otro lado, superior a 180/120 milímetros de mercurio se considera ya una crisis hipertensiva y hay que buscar atención médica si tenemos estos valores de presión. Porque la presión arterial alta no tratada aumenta el riesgo de ataques cardíacos, de accidentes cerebrovasculares o algunos otros problemas de salud un poco más graves. Entonces es importante controlar la presión arterial al menos cada 2 años a partir de los 18 años de edad. ¿Sí? Hay otras personas que necesitan controles con mayor frecuencia, ¿no? Por otro lado, los hábitos del estilo de vida saludable, como por ejemplo no fumar, hacer ejercicio, comer bien, todo eso puede ayudar a prevenir y a tratar la presión arterial alta. Y como dije antes, disculpen, algunas personas necesitan medicamentos, ¿sí? Entre los síntomas, dijimos, dolor de cabeza, falta de aire, puede aparecer también sangrado nasal. Bien, hay personas que pueden tener presión alta durante varios años sin presentar ningún síntoma también. Bien, sin embargo, los síntomas que he nombrado en sí no son específicos. Suelen aparecer hasta que la presión arterial haya alcanzado un estado, digamos, grave o que pone en riesgo la vida. ¿Sí? Bien. Las causas en sí es que la presión arterial se determina por 2 cosas.
Una, la cantidad de sangre que bombea el corazón. Y por otro lado, lo difícil que es para la sangre circular por las arterias. Cuanto más sangre bombea el corazón y cuanto más estrechas sean las arterias, mayor va a ser que la presión arterial. ¿Sí? Bien, como les nombré antes, existen dos tipos principales de presión arterial alta. La hipertensión primaria, o también se conoce como hipertensión esencial, que para la mayoría de los adultos no hay una causa en sí de esa presión arterial alta. Este tipo de presión se denomina hipertensión primaria o esencial. Y mayormente tiende a desarrollarse progresivamente, digamos, durante muchos años. ¿Bien? ¿Qué sucede? La acumulación de la placa en las arterias, la arteriosclerosis, aumenta ese riesgo de tener presión arterial alta. Y por otro lado tenemos la hipertensión secundaria, ¿sí? Que se debe a una afección subyacente. Tiende a aparecer repentinamente y causa una presión arterial alta, o mejor dicho, más alta que la hipertensión primaria. ¿Bien? Y hay trastornos y medicamentos que pueden llevar a esta hipertensión arterial secundaria, como son, por ejemplo, enfermedades renales, tumores en las glándulas suprarrenales, problemas en los vasos sanguíneos, que mayormente están presentes al nacer y que se llaman defectos cardíacos congénitos. Bien, otra causa son medicamentos para la tos y para el resfrío. Hay algunos analgésicos también. Hay píldoras anticonceptivas que llevan a tener una hipertensión arterial secundaria. Drogas ilícitas como son las anfetaminas, la cocaína, problemas de tiroides, ¿sí? Bien, y hay factores de riesgo, como en toda enfermedad, como es la edad, ¿sí? El riesgo de tener presión arterial alta aumenta con la edad. Hasta lo que es aproximadamente los 64 años, la presión arterial alta es más frecuente, digamos, en los hombres. Las mujeres tienen más probabilidades de desarrollar presión arterial alta después de los 65 años. ¿Sí? Otro factor de riesgo son los antecedentes familiares. ¿Bien? Si tenemos a nuestro padre, a nuestra madre o a algún hermano que presenta este tipo de afección, también nosotros tenemos más posibilidad de desarrollarla. Otro factor de riesgo, la obesidad y el sobrepeso. ¿Sí? El exceso de peso provoca cambio en los vasos sanguíneos, en los riñones y también en otras partes de nuestro cuerpo. Y esos cambios suelen aumentar la presión arterial. Bien, también sabemos que el sobrepeso y la obesidad aumentan ese riesgo de presentar enfermedades cardíacas. Bien. Otro factor de riesgo, falta de ejercicio. No hacer ejercicio también puede causar un aumento de peso y como hablamos anteriormente, la obesidad y el sobrepeso puede aumentar la presión arterial. ¿Sí? Consumir tabaco o el vapor, ese se había puesto tanto de moda, ¿sí? Fumar, mascar tabaco o vapear, creo que se dice, aumenta también la presión arterial durante un breve periodo. Fumar tabaco que daña las paredes de los vasos sanguíneos, también acelera el endurecimiento de las arterias. Bien, otra cosa es
el exceso de sal, de sodio, ¿sí? El exceso de sodio puede provocar que retención de líquidos y eso aumenta la presión arterial. Otro factor de riesgo son los niveles bajos de potasio. El potasio en sí ayuda a, a equilibrar la cantidad de sal en las células del cuerpo. ¿Bien? Entonces, un equilibrio correcto de lo que es el potasio es muy importante para la salud cardíaca. ¿Bien? Y los niveles bajos de potasio también pueden deberse a que haya una falta de potasio en nuestra dieta o determinadas enfermedades, como puede ser la deshidratación. ¿Sí? Otro factor de riesgo, el consumo excesivo de alcohol. ¿Bien? El estrés, los niveles muy altos de estrés pueden llevar también a ese aumento temporal de nuestra presión arterial. ¿Sí? Y los hábitos también relacionados con lo que es el estrés, como el comer en exceso, el consumir tabaco, el beber alcohol, aumenta la presión arterial. Y otro factor de riesgo es el embarazo. ¿Sí? A veces el embarazo puede causar presión arterial alta. ¿Sí? Y otros factores de riesgo son las afecciones crónicas, la diabetes, la apnea del sueño, las enfermedades renales. Son algunas enfermedades que nos pueden llevar a tener presión arterial alta, ¿sí? Con respecto a las complicaciones, el exceso de presión en las paredes de las arterias que provoca esa presión arterial alta puede dañar los vasos sanguíneos y los órganos del cuerpo. Cuanto más alta sea la presión arterial y más tiempo uno esté sin controlarse, va a ser mayor el daño. Bien, la presión arterial entonces no controlada puede llevar a ciertas complicaciones, como es el ataque cardíaco o accidente cerebrovascular. ¿Sí? El endurecimiento en sí y el engrosamiento de las arterias debido a esa presión arterial alta y otros factores, bien, y otros factores puede derivar en qué? En un ataque cardíaco o en un accidente cerebrovascular. ¿Sí? Por otro lado, otra complicación son los aneurismas. El aumento ese de presión arterial puede causar que el debilitamiento de los vasos sanguíneos y la aparición también de protuberancias en los vasos sanguíneos, lo que provoca la formación de ese aneurisma. ¿Bien? Y si el aneurisma se rompe, pone en riesgo la vida. ¿Bien? Otra complicación es la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Cuando esa presión es alta, el corazón tiene que trabajar más para bombear sangre. ¿Bien? Entonces, la tensión causa que las paredes de la cavidad de bombeo de nuestro corazón se engrosen. ¿Sí? Y esa afección se llama como hipertrofia ventricular izquierda. ¿Bien? Al final, ¿qué sucede? El corazón no puede bombear suficiente sangre, que es la que necesita nuestro cuerpo, y provoca una insuficiencia cardíaca. ¿Bien? Otra complicación son los problemas renales. ¿Sí? Sabemos que la presión arterial alta puede provocar el estrechamiento o el debilitamiento de los vasos sanguíneos también de los riñones. Entonces eso deriva en daños en los riñones. Otra complicación es problemas oculares. ¿Sí? Ese aumento de presión puede provocar el engrosamiento, el estrechamiento o también la ruptura de los vasos sanguíneos de los ojos.
¿sí? Y nos puede provocar la pérdida de la visión. Bien. Otra complicación es el síndrome metabólico. ¿Se acuerda que lo vimos? Que es un trastorno, o sea, consiste en un conjunto de trastornos del metabolismo. Bien, consiste en que en la descomposición irregular del azúcar, o sea, la glucosa. El síndrome incluye que un aumento del tamaño de la cintura, niveles altos de triglicéridos, la disminución de los niveles de colesterol, ¿sí? De colesterol bueno, la presión arterial alta y los niveles elevados de glucosa en sangre. Bien, y todo eso puede incrementar que uno padezca de diabetes o enfermedades cardíacas o accidentes cerebrovasculares. Bien, y los otros dos factores complicaciones, son los cambios en la memoria o en la comprensión, ¿sí? Lo que es la presión arterial alta no controlada puede afectar esa capacidad de pensar, de recordar, de aprender. Bien. Y la última complicación son las demencias. El estrechamiento o la obstrucción de las arterias puede limitar el flujo sanguíneo al cerebro. Bien, y eso puede provocar que un tipo determinado de demencia, que es la demencia vascular. ¿Sí? Sabemos que un accidente cerebrovascular que interrumpe el flujo sanguíneo hacia el cerebro también puede provocar una demencia vascular. Bien, entonces, para diagnosticar la presión arterial alta, el proveedor de atención médica los va a examinar, les va a hacer algunas preguntas, obviamente, sobre antecedentes médicos y síntomas. También, obviamente, va a escuchar el corazón con el estetoscopio. Y la presión arterial se comprueba con un brazalete que suele colocarse alrededor del brazo, ¿sí? Para poder controlar nuestra presión. ¿Bien? Como les dije antes, de nuevo se lo repito para que queden claros, la presión arterial se mide en milímetros de mercurio, ¿sí? El valor superior es la presión sistólica, es el primer valor que mide la presión en las arterias cuando el corazón late. Y el valor inferior, que es la presión diastólica, que es el segundo valor, mide la presión de las arterias entre los latidos. ¿Bien? Hasta ahí vamos. Con respecto a las pruebas diagnósticos en sí, si ya nos diagnosticaron presión arterial alta, el médico puede recomendar ciertas pruebas para determinar la causa. ¿Sí? Hay pruebas de laboratorio que se hacen análisis de sangre y orina. ¿Para qué? Para comprobar las afecciones que causan o que empeoran que nosotros tengamos presión arterial alta. ¿Sí? También existen ciertos controles ambulatorios. Es posible que también sea necesario que se hagan estas pruebas que son un poco más largas para controlar la presión arterial. ¿Sí? Generalmente se hacen en ciertos intervalos que pueden durar entre 6 y 24 horas. ¿Sí? Otra prueba es el electrocardiograma, que lo que hace es que mide esa actividad eléctrica de nuestro corazón. Y el electrocardiograma, que también es una prueba que no es invasiva, que utiliza ciertas ondas sonoras
para crear imágenes detalladas de nuestro corazón al latir. ¿Sí? También muestra cómo circula la sangre a través del corazón y de las válvulas cardíacas. ¿Bien? Con respecto al tratamiento, como dijimos antes, cambiar el estilo de vida. ¿Sí? El que fuma, tratar de no fumar, dormir entre 7 y 9 horas diarias, limitar lo que es el consumo de alcohol, mantener peso saludable o, si hace falta, bajar de peso, hacer actividad física con regularidad y obviamente seguir una dieta saludable para el corazón con menos sodio. ¿Bien? Bien. Con respecto, vamos a ver ahora, digamos, la parte farmacológica, los medicamentos, el tipo de medicamento usado en sí para tratar la hipertensión va a depender en sí de la salud en general y de la presión arterial que tenga uno. Mayormente, dos medicamentos o un poco más quizás, suelen funcionar mejor que tomar uno solo. Muchas veces me han preguntado, ¿y por qué a mi mamá le recetaron esto y esto? Supongamos, para la presión arterial, ¿por qué le dan dos medicamentos? Si con uno es suficiente. Quizá para esa persona no es suficiente, por eso usan dos o más medicamentos. ¿Bien? Bien. Por otro lado, cuando se toman medicamentos para la presión arterial, es importante que conocer el nivel deseado de presión arterial. Bien, el objetivo en sí del tratamiento de la presión arterial debería ser menor de 130/80 milímetros de mercurio. Perdón, en ciertos casos, por ejemplo, en una persona adulta, sano, de 65 años o más, si eres un adulto sano, menor de 65 años, con algún riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, tener enfermedades renales crónicas, diabetes o algunas enfermedades de las arterias coronarias. Bien, y también, por otro lado, la presión arterial puede variar en función de la edad y las afecciones que tiene la persona. Los medicamentos en sí que se utilizan para tratar la presión arterial, tenemos los diuréticos, que lo que hacen los diuréticos es que ayudan a eliminar el sodio y el agua del cuerpo. Y suelen ser en sí los medicamentos que se utilizan para tratar la presión arterial en un comienzo. Bien, tenemos diferentes tipos de diuréticos, como son los tiacídicos de asa y los ahorradores de potasio. Bien, el que va a recomendarnos nuestro médico va a depender de la presión arterial que tenga uno y si esa persona también padece alguna otra afección de salud, como enfermedades renales o insuficiencia cardíaca. Bien, con respecto a los medicamentos o los diuréticos, mejor dicho, utilizados comúnmente, tenemos la clortalidona, perdón, se me había ido, que es uno de los diuréticos utilizados para la presión arterial alta. El efecto en sí secundario de los diuréticos es el aumento de emisión de orina, ¿no? Y orinar mucho también puede reducir los niveles de potasio. Así que hay que tener
un buen equilibrio de potasio, porque es necesario para ayudar al corazón a latir correctamente. Bien, entonces, si una persona que está tomando ciertos diuréticos y tiene algún síntoma de bajo nivel de potasio, hipopotasemia, nuestro médico puede recomendar algún diurético ahorrador de potasio. Bien, perdón. Por otro lado, tenemos los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, los IECA. Esos son fármacos que ayudan a relajar los vasos sanguíneos. Bien, también lo que hacen es que bloquean la formación de una sustancia química natural que estrecha los vasos sanguíneos. ¿Sí? Podemos nombrar, por ejemplo, el captoril, perdón, el benacepril, son todos inhibidores de enzima convertidora de la angiotensina. Todos estos medicamentos son capaces de controlar esa presión arterial en todas las formas de, perdón, ahí está, en todas las formas de hipertensión, ¿sí? Con respecto a los efectos secundarios de los IECA, es que pueden provocar tos, pueden también aparecer pérdida de gusto, ¿sí? Por otro lado, tenemos los antagonistas de receptores de angiotensina 2, que son los ARA2. Estos fármacos también lo que hacen es que relajan los vasos sanguíneos y bloquean lo que es la acción, no la formación de esas sustancias químicas naturales que estrechan los vasos sanguíneos. Bien, y entre los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, la ARA2, tenemos el candesartán, el losartán, ¿sí? Que seguramente estos medicamentos lo hayan escuchado. Por otro lado, tenemos los bloqueadores de los canales de calcio, que lo que hacen estos fármacos es que ayudan a relajar los músculos de las paredes de los vasos sanguíneos. Bien, y también hay algunos bloqueadores de los canales de calcio que ayudan a la frecuencia cardíaca, ¿sí? O sea, disminuyen la frecuencia cardíaca, ¿sí? Bien. Entre los medicamentos tenemos la amlodipino. Amlodipino es uno de los más utilizados y el diltiazem, ¿sí? Bien, estos bloqueadores, estos fármacos bloqueadores de los canales de calcio, en sí pueden funcionar mejor en personas mayores, ¿sí? Funcionan un poco mayor en personas mayores, por ejemplo, que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Bien? Por otro lado, ¿qué les quiero decir? Que cuando una persona tome bloqueadores de los canales de calcio, no debe ni comer ni beber productos como es el pomelo, porque el pomelo aumenta los niveles de sangre de ciertos bloqueadores de los canales de calcio, lo que puede ser muy peligroso para uno. ¿Sí? Bien. Otros medicamentos que sí suelen administrarse para tratar la presión arterial alta
son, por ejemplo, si la persona tiene problemas para alcanzar ese objetivo de presión arterial con la combinación de los medicamentos que mencionamos antes, el médico puede indicar, por ejemplo, los alfa bloqueadores, que son medicamentos que reducen las señales de los nervios hacia los vasos sanguíneos. Bien, y ayudan a qué? A reducir los efectos de las sustancias químicas naturales que estrechan los vasos sanguíneos. ¿Sí? Entre los alfa-bloqueadores podemos nombrar la doxocina, la prazosin. Bien. Por otro lado, tenemos los alfa-beta bloqueadores, que lo que hacen es que bloquean las señales nerviosas hacia los vasos sanguíneos y hacen los latidos del corazón más lentos. Bien, también reducen la cantidad de sangre que debe bombear los vasos. Bien, y entre los fármacos tenemos el carvedilol, que es también bastante nombrado entre los alfa-beta bloqueadores. Y el otro que es muy nombrado es la betalol. Bien. Y por otro lado, tenemos los betabloqueadores en sí, que lo que hacen es que reducen el trabajo del corazón y también estrechan los vasos sanguíneos. Y eso ayuda a que los latidos del corazón sean más lentos y tengan menos fuerza. Bien. Los betabloqueadores tenemos, por ejemplo, el atenolol, el metoprolol, ¿sí? En general, en sí, no se recomienda betabloqueadores como medicamento único, ¿sí? Mayormente se combina con otros medicamentos para lo que es la presión arterial alta, ¿bien? Por otro lado, tenemos los antagonistas de la aldosterona, que son fármacos que se pueden utilizar para tratar la hipertensión resistente, porque bloquean el efecto de una sustancia química natural que puede ocasionar esa acumulación de sal y líquidos en nuestro cuerpo. ¿Sí? Y algún ejemplo de los antagonistas de la aldosterona, tenemos el eplerenona. Los inhibidores, por otro lado, tenemos los inhibidores de la renina, ¿sí? Que disminuyen la producción de renina, que es una enzima producida por los riñones, que comienza una cadena de etapas químicas que aumenta la presión arterial. ¿Sí? El medicamento en sí es la Aliskiren, si no me equivoco, Aliskiren. Lo voy a corroborar después porque se me mezcló, pero me parece que era ese. Creo que es el Aliskiren. Bien, perdón. Por otro lado, también tenemos los vasodilatadores, que lo que hacen estos medicamentos es que evitan que los músculos de las paredes, perdón, de las arterias se endurezcan. Sí, eso evita también que las arterias se estrechen. Bien, y como ejemplo les puedo dar la hidralazina y el minoxidil también como vasodilatadores. Y también tenemos los agentes de acción central,
que son medicamentos que evitan que el cerebro envíe señales al sistema nervioso para acelerar la frecuencia cardíaca y estrechar los vasos sanguíneos. ¿Sí? Y como ejemplo tenemos la clonidina. ¿Sí? Bien, siempre, como les dije antes, no se deben tomar medicamentos para la presión arterial si no se lo indica el médico. Y siempre seguir esas indicaciones médicas. No hay que omitir, por ejemplo, una dosis, no hay que interrumpir los medicamentos para la presión arterial, no hay que dejar de tomar el medicamento de manera repentina, ¿sí? Porque pueden causar que que se eleve considerablemente la presión arterial. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, pasamos a lo que es, ¿qué me quedaba? Deme un segundo. Arteriosclerosis, la parte farmacológica de arteriosclerosis. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a hipertensión arterial? ¿No? Bueno, pasamos a la parte farmacológica de arteriosclerosis. ¿Sí? Con respecto a los fármacos de la arteriosclerosis o arteriosclerosis, son los, por ejemplo, hipolipimiantes, que son un grupo de fármacos que, actuando por distintos mecanismos de acción, modifican las diferentes reacciones lipídicas, mejorando también lo que es su perfil y conduciendo a esa reducción de los eventos cardiovasculares. ¿Sí? Se entiende por hipolipimiantes a cualquier sustancia farmacológicamente activa que tenga la propiedad de disminuir los niveles de lípidos en sangre. ¿Bien? Y como ejemplo de los hipolipimiantes, tenemos el ácido bempodoico, por ejemplo, me están viniendo a la mente, tenemos el colestipol, también es uno, las niacinas, también los inhibidores, hay ciertos inhibidores que también son hipolipimiantes. Por otro lado, tenemos los inhibidores de la HMG, CoA reductasa, que son en sí las estatinas, que son sustancias que bloquean una enzima que el cuerpo necesita para producir colesterol, de manera que disminuye esa cantidad de colesterol en sangre. Bien, son las llamadas estatinas, que son un grupo de sustancias semisintéticas y también sintéticas, derivadas de los metabolitos de algunas especies de hongo. ¿Sí? Por otro lado, tenemos los fibratos. Los fibratos se utilizan para reducir los triglicéridos. ¿Sí? Los derivados del ácido fíbrico, que son los fibratos, se utilizan para reducir los niveles de triglicéridos. Esos fibratos descomponen las partículas de los triglicéridos y las utilizan en el organismo de otra manera. ¿Sí? Los niveles reducidos de triglicéridos
pueden dar lugar a niveles más elevados de colesterol bueno. ¿Bien? Y entre los fibratos en sí más modernos tenemos el besafibrato, ¿sí? Que reduce en sí las lipoproteínas de baja densidad, o sea, colesterol malo. Bien, por otro lado tenemos las resinas fijadoras de ácidos biliares. Son medicamentos que ayudan a reducir el colesterol malo. ¿Sí? El tener demasiado, digamos, colesterol en la sangre puede provocar que se peguen las paredes de las arterias y las estrechen o las bloqueen. ¿Sí? Y acá entran entre las resinas fijadoras de los ácidos biliares el colestipol, por ejemplo, ¿sí? El colextran también. Por otro lado, tenemos los ácidos nicóticos, ¿sí? Disminuye esto que los triglicéridos, el colesterol, también total, y el colesterol malo, ¿bien? Y aumenta, obviamente, lo que es el colesterol bueno, ¿bien? Por otro lado, tenemos lo que es el aceite de pescado. Bien, sabemos que el aceite de pescado contiene omega 3, ¿sí? El aceite de pescado también lo encontramos en eh, peces de agua fría. Bien, también en la farmacia venden las cápsulas. Todo eso para que para reducir, perdón, para que se genere una disminución del colesterol malo sin que se modifique el colesterol bueno. Por otro lado, tenemos los antiagregantes plaquetarios, se me seca la garganta, perdón, que son medicamentos que son utilizados para prevenir la formación de trombos, ¿sí? Y en este grupo de medicamentos antiagregantes plaquetarios tenemos, por ejemplo, el clopidogrel. Y otro que les puedo nombrar es el cangrelol también. Y existen también una gama de agentes antiplaquetarios que se los voy a nombrar, que son los ácidos eh, acetacílicos, eh, como es, por ejemplo, el aspirina y el clopidogrel también, ¿sí? Obviamente, como todo medicamento, tiene algún efecto secundario, puede traer diarrea, picazón, náusea, dolor de estómago, ¿sí? Por otro lado, tenemos otro medicamento que es el dipirimadol, que se usa en combinación con otros medicamentos para reducir el riesgo de formación de coágulos. Después de, por ejemplo, un reemplazo de las válvulas cardíacas, ¿sí? Y funciona ¿a qué? Al prevenir la coagulación existente en la sangre. ¿Bien? Este medicamento está basado en forma de tableta, se toma por vía oral. Por lo general, en sí se toma 4 veces al día. Como todo medicamento, hay que seguir las instrucciones de la etiqueta del medicamento, preguntarle al doctor o al farmacéutico si tenemos alguna duda. ¿Bien? Bien. Eh, por otro lado, tenemos los
por ejemplo, la ticlopidamida, nunca me sale, que también son agentes antiplaquetarios que se pueden utilizar, y los anticoagulantes que nombramos antes, que son medicamentos que evitan obviamente la formación de coágulos sanguíneos. ¿Sí? No rompen en sí los coágulos que ya tiene, pero puede evitar que crezcan esos coágulos. ¿Sí? Bien. Con respecto a los efectos secundarios de los anticoagulantes, puede que aparezca, por ejemplo, una orina más roja o marrón, ¿sí? El sangrado menstrual un poco más intenso en la mujer de lo normal, quizás toser algo rojo, moretones inusuales que pueden aparecer, mareos o debilidades. Bien, por otro lado tenemos las heparinas. Las heparinas se usan para qué? Para prevenir la formación de coágulos de sangre a quienes padecen alguna afección médica o se someten a ciertos procedimientos médicos que aumentan esa probabilidad de que se forme. ¿Sí? Las heparinas se usan también para qué? Para impedir el crecimiento de los coágulos que ya se formaron en lo que son los vasos sanguíneos. Bien, pero se pueden utilizar en bajas dosis para prevenir la formación de coágulos en esos catéteres injertados. Bien, las heparinas pertenecen a una clase de medicamentos llamados anticoagulantes. ¿Sí? Bien. Eh, bien. Con respecto a los efectos secundarios, perdón, de las heparinas, pueden aparecer, por ejemplo, enrojecimiento, dolor, moretones, eh, o alguna llaga quizá en el sitio de la inyección de la heparina, ¿sí? La caída del cabello, siempre cuando nos sucede o a otra persona le sucede alguno de estos síntomas secundarios, siempre deben acudir al médico. Bien, otro efecto secundario, como nombramos antes en los anticoagulantes, sangre en la orina, náuseas, vómitos, ¿sí? Presión o dolor en el pecho, ¿bien? Algún sangrado o algunos moretones anormales, ese dolor de cabeza intenso, repentino, ¿sí? Bien, y con respecto a los anticoagulantes orales, son en sí de acción, digamos, directa, son un grupo de medicamentos anticoagulantes que están utilizados para la prevención de embolias sistémicas. Bien, y existe, por ejemplo, el rivaroxaban. Bien, por otro lado también tenemos el apixaban, son anticoagulantes orales. ¿Sí? Los anticoagulantes tienen una indicación específica, está indicado especialmente en pacientes que son capaces de seguir un control adecuado, ¿sí? Y en pacientes con un riesgo muy alto de hemorragias o de trombosis. ¿Bien? Bien, la próxima clase nos queda ver, que no es muy largo, el tratamiento del infarto agudo de miocardio y, si no me equivoco, déjenme corroborarlo, el tratamiento también de accidente cerebrovascular. Comenzar con sistema digestivo, me parece que es lo que sigue. Si alguien... no, ya me fijo yo, no se preocupen.
Sí, para luego seguir con trastornos del aparato digestivo, ¿sí? Una vez que nosotros terminemos con la parte farmacológica de infarto agudo de miocardio y ACV, va a estar habilitado, en realidad ya lo habilité para quienes lo vieron, el examen número 3 que yo lo habilito antes por las dudas, ¿viste? A lo mejor alguien va un poco más avanzado y por ahí lo quiere realizar, sí, el examen número 3 que entra todo, todo lo que vimos hasta ahora y lo que vamos a terminar de ver la clase próxima, ¿sí? ¿Alguno tiene alguna pregunta antes que nos retiremos? Si no, nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. ¿O quedó claro? Sí, profe, ninguna pregunta. Bien, Bárbara, gracias. Entonces, nos vemos el próximo martes, ¿sí? Les mando un saludo a Y nos cada uno de vemos. ustedes.